estas estampas alemanas, francesas y tal, influyen mucho en los pintores y en los fotógrafos luego. Porque yo recuerdo haber comprado uno de esos álbumes de Pinal. Ah, sí. Que por detrás venía el propietario. Y el propietario era una señora que fue famosa y encontré una fotografía de ella, 1800 y pico, ¿no? Y claro, tú dices, bueno, ¿de dónde han sacado los temas? Pues lo que tú decías de Goya. Pues Sí, Goya sí, probablemente encontraría en alguna esta popular, Sí, pues, sí. que luego él las ideas las mejoraría. Sí, las mejora, claro. Pero claro, en algún sitio aparecen, ¿no? Sí, sí. Y las estampas de los santos, lo mismo. Los santos influyen muchísimo. Sí, sí. Sí, hay una historia que no sé si, a lo mejor, el famoso Papa Luna, el Papa Luna este que fue papa, antipapa, no sé qué, en Aviñón, encargó, ¿cómo era aquello? Le robaron su cráneo que estaba en Zaragoza. Bueno, una historia además súper cutre de unos hermanos que además los negativos se veían donde lo habían guardado. Bueno, una cosa, la policía les pilló enseguida. Pero lo más interesante es que investigando el cráneo, esto, resulta que la cara del Papa Luna, o sea, el rostro en la escultura que debería estar en Valencia, en la Catedral de Valencia o así, es la persona que encargó la escultura, es su rostro el que han puesto allí. O sea, que un poco me daba como contaba, ¿no? Decía, yo pago, por lo tanto yo quiero salir. Exactamente, ¿no? Sí. ¿Y cuántas veces ha pasado eso? Y seguramente sí, en este caso me hicieron un estudio antropomórfico de la figura a través del cráneo, etcétera. Llegan allí y dicen, anda, no es este. Claro. Y entonces no sé cómo llegan a la conclusión de que es el que ha encargado que es el que lo paga. El que lo ha pagado, ¿no? Y me he acordado ahora, claro, al final, estas cosas. El caso de Goya está clarísimo que está muy conectado con la cultura popular y que, claro, a nosotros nos preocupaba mucho porque se ha sacralizado mucho la figura de él, ¿no? Es una figura, pues como que inexplicable y hay muchas cosas que son muy transparentes. Y todo el tema de el sueño de la razón produce monstruos, todo esto es la fantasmagoría, es decir, es la ilustración pero pasada por Robertson, que es lo que hace Robertson. Robertson te ponía en su espectáculo un espejo. Tú te mirabas y te esperabas ver y veías un monstruo que salía. Era un poco ver lo subjetivo, la parte de superstición y tal. Y Goya, el sueño de la razón, pues es clarísimo, está dormida la razón y aparecen las supersticiones, ¿no? Pero se han dado tales interpretaciones. Y te quería contar, descubrimos de repente, bueno, a mí se me ocurrió una tarde, cuando en la Quinta del Sordo, cuando la compra el barón, no me acuerdo el nombre, en 1870, se encuentra las pinturas de Goya, se queda fascinado de las pinturas de Goya y entonces se las quiere vender en París, que le fracasa la venta. Y aparece un pintor y hace una chapuza de extracción tan terrible que gran parte de las pinturas y tal, por ejemplo, el perro famoso ese, nadie sabe de dónde ha salido, de qué cuadro ha salido y tal. El perro sé que está aislado y tal. Eso parece que forma parte de un cuadro. Bueno, total, que el barón encarga a Lauren que fotografíe sin desprender todavía todas las pinturas en la Quinta del Sordo, y Lauren mete por primera vez luz eléctrica, 1874, con unas baterías. Bueno, debió ser una odisea terrible. Bueno, total que hay un chico, ahora un doctorando que en Zaragoza lo ha vuelto a mostrar. Yo las conocía, nunca las había dado mucho interés, ¿no? Y mirando el video de garrotazos, porque antes hablabas de la animación, ¿no? De repente la miro y digo, anda, pero si esto es una placa de linterna, el famoso garrotazos. Esto es la estructura visual que tiene. Sí. Total, como yo no soy experto de placas como Javier Frutos, le digo, Javier, mírate esta placa. Me dice, Bernardo, en estos años está lleno de placas de garrotazos. O sea, ¿qué ocurría? Que a nosotros ahora ver algo en movimiento no nos impresiona, pero en aquel momento en una sala ver una proyección de dos pegándose con un garrote era una cosa impresionante. Claro. Y además la estructura visual del garrotazos es... Toda la estructura es una placa linterna. Vamos, eso nosotros, y Javier más que yo, dice, mira, la forma de las nubes, la forma de cómo están situados y tal. Entonces bajamos bueno, se lo contamos a Matilla y tal.
vimos otras placas de la época, no hemos encontrado ninguna igual. Eso ya es más complicado, eso ya es un golpe de suerte que un día ¿no? Pero bajamos y le dijimos, mira, fíjate, y luego para colmo, la foto original no están enterrados en tierra, como es ese mito de las dos Españas y tal. Que están... Lo que pasa es que al estar se quedaron las piernas en la pared. Y entonces el pintor las pintó, pero las pintó enterradas, era más cómodo tapar allí que pintarlas, ¿no? Claro. Entonces, claro, tenemos la fortuna de tener las fotos originales, ¿no? Y ahí me queda de ver que, porque están en el ICE en Madrid, me queda de ver con Javier, porque uno de ellos tiene toda la cara ensangrentada. Entonces, si eso ha sido un añadido posterior, o si realmente Goya lo hace así. Eso es lo que nos queda por ver, que es un detalle, sin más, ¿no? Y luego uno tiene un cucharón, que yo nunca me he fijado tampoco, y otro tiene un garrote, una especie de garrote y tal, ¿no? Pero ese mito de las dos Españas posiblemente no sea. No sea, porque ahí luego hay un grupo que no te suena, Jesús Vega, que es una investigadora, Jesús Vega, están trabajando sobre Goya ahora, y una cosa que están haciendo que es interesantísima, dice, claro, el Goya que nos ha llegado a nosotros es un invento de los regeneracionistas, de Joaquín Costa y toda esta gente, que de repente dicen, España ha fallado, es un estado fallido, no sé qué, no sé cuánto, vamos a buscar quiénes son los primeros que empiezan a hablar de la tragedia española. Y se encuentran a un señor llamado Goya, que está pintando cosas populares, algunas bastante brutales y tal, pero porque está pintando la vida real y tal, ¿no? Y, bueno, además Joaquín Costa, que era aragonés, venía muy bien el paisano. Sí, claro. Y entonces ahora empieza a haber ya investigación, que no es nuestra, de que Goya es una figura inventada en el regeneracionismo, el Goya que nos ha llegado, el Goya atormentado, ¿no? Y Matilla el Redema nos reconocía que efectivamente que ellos ya han abandonado esa idea. Y yo le decía a José Manuel, yo creo que más que Goya atormentado es Goya cabreado, porque le han quitado la plaza. Digo, imagínate a ti o a mí que nos quitan la plaza de funcionario, ¿no? Y tal. Digo, yo creo que es un Goya más bien cabreado, ¿no? Porque le han quitado el cabreo... Le han quitado la plaza de pintor de cámara, Fernando VII, quien sea, ¿no? Digo, pero yo atormentado, bueno, tuve una enfermedad, la sordera, tal, pero eso, hilarlo con una España... Incrementa la mala leche, pero no explica lo otro. Yo creo que no. Pero bueno, ahí, como ves, yo creo que hay mucho territorio de interpretación, siendo muy respetuoso con lo que está hecho. Yo ahí sí que tengo muy claro de que no puedes decir, no, apartaros, que es que no habéis entendido nada y ahora somos... Eso no se puede hacer. No se puede hacer. No, porque además todo va... Todo tiene su sentido y su tiempo, ¿no? Exactamente. No podemos llegar aquí... Hay un proceso en el que no puedes abandonar todo lo de atrás. Tienes que situar ante esa... Y hemos comprendido lo de hoy porque ha habido estudios anteriores que nos han permitido ver fragmentos. Hemos dicho, anda, mira, si esto... Yo ahora con Celia Cuenca me he quedado fascinado. He dicho, está clarísimo, es un proceso además con repeticiones, pero con cambio de escenarios, ¿no? Sociales, políticos, tecnológicos y tal, pero son los mismos conflictos, ¿no? Y posiblemente lo que cuenta Botrel de la persecución a los ciegos en un momento determinado, como la cultura burguesa los ve con malos ojos, todo esto, pues claro, tiene mucho que ver que es un cambio de discurso que quieren que desaparezca, pues un discurso que está perturbando el discurso liberal, ¿no? Sí. Y yo creo que eso ahora podemos ver, quizás hace 20 o 30 años no se podía ver, o 40, ¿no? Claro que no. Por otro lado, por ejemplo, ahora ves a Lope de Vega pues como lo que era un calavera. Un calavera, era un tal, en fin, y ha habido una época en la que, Lope de Vega pues era el fénix de los ingenios, pero, bueno, y justamente el otro día estaba mirando una cosa sobre Atanasio Tomillo, que es un personaje curiosísimo, y me encontré hace unos años un libro de poemas manuscrito en el que se despacha a gusto contra los políticos de su época, del finales del 19, contra Gamazo, contra Tamayo y Baus, contra tal, porque no le han ascendido en el archivo de Simancas, que era donde él estuvo siempre, ¿no? Hay una razón de estas, de fondo siempre. Que era además sordo, por eso no estudia, es curioso,
y su padre le mete en un archivo y él va subiendo poco a poco y tal, pero no le dejan al final, por supuesto, pues, ser director del archivo, ni muchísimo menos. Claro. Y, qué bueno. Sí, y es muy curioso. Y el factor humano siempre está. En la historia siempre tienes que buscar el factor humano. Yo recuerdo, hace muchos años, no iba a mirar, ha quedado perfecto. Sí. Hace muchos años, el mejor libro que se ha hecho de política del 19 es uno de Ángel Fernández de los Ríos, que se llama Historia de las luchas políticas en la España del 19. Es un libro espléndido que lo hace en el Sexenio, en la Vega de Paz, en Cantabria, ¿no? Él ha sido un hombre muy rico, ha venido de Cuba con mucho dinero, ha sido el gran editor con Paula Mellado de Madrid, han hecho... Toda la prensa moderna han hecho ellos, ¿no? Sí. Bueno, también está Andrés Borrego y alguno más. Y de repente se ha jugado la vida por O'Donnell. Se la ha jugado, pero se la ha jugado que le perseguía a la policía de Narváez para matarle directamente, sin ningún miramiento, ¿no? Y hay un momento en que empieza a hablar muy mal de O'Donnell, muy mal, y dices, ¿qué ha pasado aquí, no? le ha tenido O'Donnell escondido en su imprenta. Bueno, ha hecho lo invencible. Y es una inquina, es una cosa... Y entonces, como historiador, dices, hay que encontrar el factor humano. Y no te puedes explicar, Joaquín, cuál es el factor humano. Es curiosísimo. Muere la esposa de Ángel Fernández de los Ríos. O'Donnell tenía fama de ser un personaje, era canario y tal, pero eso no tiene nada que ver. Era muy frío. Del trato era muy frío, muy distante y tal. Y no le da el pésame. Y entonces él, que se ha jugado la vida por O'Donnell, entiende que eso es una afrenta. Y a partir de ahí cambia la percepción, ¿no? Y está contaminada ese libro, que es una maravilla, es un libro para cualquier investigador de política del 19, sobre todo hasta la época del Sexenio, de la caída de Isabel II, es fundamental. Pues salen todos allí, ¿no? Sí, bueno, él y Nombela, Julio Nombela, por tal. Y de repente dices, ¿qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que no lo da el pésame. Claro. Y ese es el factor humano, ¿no? Yo lo que te iba a decir es que este hombre investiga y encuentra unos pleitos que le llevan a Lope de Vega a la cárcel, sí, a la cárcel, condenado por 4 años, y luego, cuando le meten en la cárcel, sigue publicando libelos contra un director de escena. Y ese director de escena tenía una hija, que era la famosa Elena Osorio, que era querida de Lope de Vega. Entonces el padre no le deja tal y le empieza a sacudir Lope de Vega con todas las ganas. Sí. El otro le denuncia, le condenan. Primero por 4 años y luego por 8 años, que la solución que tiene es marcharse con la Armada Invencible y claro, el periodo ese tan... Y suerte que no le mandan a las galeras, porque... Claro. Que eso es ya, eso es la muerte en vida, claro. Y eso coincide también un poco con la inquina que tiene él contra los ciegos, claro, porque hay un memorial famosísimo que yo creo que el primero que lo encontró fue Rodríguez Moñino, que luego hace María Cruz García de Enterría una cosa sobre el memorial famoso. Y ese memorial lo escribe Lope de Vega al rey porque los ciegos no solamente inventan patrañas, no sé qué, sino que además dicen que son cosa suya. Dice, otras veces que son cosa mía, no dicen que es cosa mía. Tengo la autoridad, sí. Claro, o sea, el tema de los derechos de autor ya empezaba. Empezaba. Bueno, además de eso se comía en aquella cara. Claro. Porque ahora, los que trabajamos en lo público, etcétera, te puedes permitir que Google te ponga el libro y no te pague derechos. Claro. Bienvenido sea, ¿no? Porque lo ve mucha gente. Porque al final lo ve muchísima gente. Sí, yo tengo, por ejemplo, 3 o 4 libros digitalizados de bibliotecas norteamericanas que las han visto. Sí. Pero hay un tema muy curioso ahí. Por ejemplo, en Canadá hay autores que reclaman a Google. Oiga, ¿usted por qué ha puesto mi libro aquí? O sea, ¿quién le ha dado permiso? No sé qué. Y le mandan un talón con $3.000. Y ellos entienden, así con toda la chulería del mundo, que ya han pagado los derechos. Y ya están pagados. Pero en España ni tan siquiera se dignan a mandarte el talón. No. Entonces, que no vendría mal un talón de 3.000 No, de repente que te vengan 3.000 euros. Y entonces yo estuve en un congreso que lo planteaban a la inversa. Decían, claro, lo que está haciendo Google es un holocausto. Sí, porque cuando ellos deciden que un autor pasa a su colección o no pasa, el que no pasa muere. No ahora no, pero dentro de 200 años o 100 y pico años puede no estar, ¿no? Porque no sabemos. O a lo mejor se investiga sobre él más porque está más visible, ¿no? Y alguien lo decía, y entonces que le estaban pidiendo a las comisiones que eligen los libros que por qué este sí, por qué este no, y no contestan directamente. Son decisiones que toman y tal.